Muy buenos días, alumnos. El día de hoy trabajaremos el tercer tema del área de historia. El tercer tema es retorno a la democracia. Cuando hablamos de retorno a la democracia, hablamos de los años 1980 al año 1985, con el segundo gobierno de Belaúnde Terry, año en que se inicia su segundo gobierno. Antes de hablar del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, vamos a observar la línea de tiempo y vamos a observar lo que sucedió antes y lo que sucederá después del gobierno de este personaje. Antes del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú estuvo gobernado por las Fuerzas Armadas durante 12 años, bajo el mando de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, gobierno que tuvo el Perú durante 12 años, gobierno de las Fuerzas Armadas. Del año 80 al 85 asume el poder nuevamente Fernando Belaúnde Terry y con ello llega o vuelve el retorno a la democracia. Después del gobierno de Belaúnde Terry, asume el poder por primera vez el señor Alan García Pérez. Esto es lo que sucedía en el Perú. ¿Qué pasaba en el mundo? En el mundo, durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, se originaba en el mundo la Guerra Fría. Y parte de esta Guerra Fría fue un hecho importante, la crisis del petróleo, o también llamada crisis del 73, que afectó no solamente a Europa, sino también a América Latina. Durante el gobierno de Belaúnde Terry, se estaba terminando la Guerra Fría y estábamos observando cómo Norteamérica salía ganador de esta Guerra Fría. ¿Y qué país estaba a punto de desaparecer? La Unión Soviética. Crisis en la Unión Soviética. Durante el primer gobierno de Alan García, observamos en el mundo la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, definitivamente desaparece la URSS. Entonces, esto es lo que sucedía en el Perú y en el mundo durante los años 80. El segundo gobierno de Belaúnde Terry, 1980 a 1985. ¿Qué significa su gobierno? ¿Qué es? Cuando asume el gobierno por segunda vez Belaúnde Terry, con ello se decía que la democracia ha retornado, porque después de 12 años, el Perú, que estuvo manejado por militares, donde había autoritarismo y represión, ahora por fin llegaría al poder nuevamente un personaje civil, y con él terminaría el autoritarismo y la represión. Nuevamente retorna por ello la democracia. La gente celebraba el retorno a la democracia en nuestro país. Durante los años 50, la migración de la costa a la sierra se empezó a visualizar. En el gobierno de Belaúnde Terry, esta migración se hizo más intensa y se visualizó a mayor fuerza. ¿Qué es lo que hizo Belaúnde Terry? Aprovechó esta migración, ¿para qué? Para poder obtener votos. Y es por ello que empezó a ofrecer a esta población migrante de la costa de la sierra, darle ofrecimientos que nunca pudo cumplir a cambio de obtener sus votos y poder permanecer en el poder. A estos tipos de gobiernos que ofrecen para obtener algo a cambio son llamados gobiernos populistas. Durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry, otra característica importante es que el Perú nuevamente vuelve a unir relaciones con Norteamérica, uniéndose así o vinculándose así con el Fondo Monetario Internacional, la FMI. Cuando gobernaban los militares, las Fuerzas Armadas, ellos habían roto relaciones parcialmente con el capital extranjero, con Norteamérica. Cuando asume el poder Belaúnde Terry, vuelve a unificar ese vínculo, ese lazo que se había roto con el capital extranjero. Y por ello se vincula al Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional es una institución que le presta dinero a aquellos países que económicamente se encuentran mal. Y en ese tiempo el Perú se encontraba económicamente mal. ¿Cuáles son las características del gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Son las siguientes, vamos a observar.
Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, como habíamos hablado, se va a vincular con el capital extranjero, Fondo Monetario Internacional, institución norteamericana. Nuevamente se vincula al capital extranjero. Entonces, este Fondo Monetario Internacional, como es un banco, presta dinero. Belaúnde Terry necesitaba dinero, ¿para qué? Para fomentar la construcción de obras y así poder emplear a muchos migrantes que habían venido a la población, que habían llegado de la sierra a la costa. Y asimismo también cubrir otros gastos. Y el Perú no tenía dinero. Por ello es que se vinculó a Fondo Monetario Internacional. Pero este Fondo Monetario Internacional, para que le pueda dar los préstamos al gobierno peruano, le hizo ciertos, o le pidió ciertos requisitos. Uno de ellos era que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry debía promover la inversión privada, aplicar una economía liberal. O sea, que ya no se promueva la industria nacional, que al contrario, que ahora se deje el camino, las puertas abiertas para que el capital extranjero vuelva al Estado y así el Estado no intervenga ya en la economía, que deje que la inversión privada ingrese, que el Estado se aleje de la economía, del manejo de la economía. Eso es lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este gobierno accedió y empezó a promover la inversión privada. El capital extranjero ingresó y así se formaron empresas privadas con esta inversión. Ahora, Fondo Monetario Internacional le pide que para poder concretar el préstamo tiene que exportar sus materias primas y asimismo también tiene que importar productos ya elaborados o productos manufacturados. El Perú tenía muchos recursos, que desde mucho tiempo atrás esos recursos estaban en manos extranjeras. ¿Qué recursos se estaban vendiendo mucho durante este segundo gobierno? Cobre y petróleo. Entonces, Fondo Monetario Internacional le propone que exporte y que importe, que ya no apoyen a la formación o creación de industrias nacionales porque eso había sido un fracaso. Que mejor el Perú haga lo que mejor sabe hacer, que es vender, exportar su materia prima. Ahora, estas materias primas estaban en manos de ¿quiénes? De empresas extranjeras en nuestro país, en manos de empresas estadounidenses. Era obvio que los que iban a ganar eran la empresa internacional, la empresa norteamericana. Belaúnde Terry obedeció los pedidos de Fondo Monetario Internacional y el Perú exportó materia prima e importó productos manufacturados. Compró del extranjero, de Europa, de Norteamérica, productos ya elaborados, como por ejemplo maquinarias, autos, electrodomésticos, etcétera. Todo ello ya no se produce, sino se compra del extranjero, se importa productos industriales. Durante este segundo gobierno, el Perú vivía una época de auge exportador. Durante ese tiempo, Europa, el extranjero, compraba muchos productos. Entonces el Perú tenía acceso a la exportación, vendía sus recursos, su materia prima. Ahora, esta materia prima, como hemos dicho, estaba en manos de las empresas extranjeras, especialmente empresas estadounidenses, como por ejemplo el cobre, que es un recurso natural, estaba en manos de la Saudar, y de la empresa Saudar, que es una empresa estadounidense, y el petróleo estaba en manos de Belco Petroleum Company, empresa estadounidense. Por lo tanto, ellos serían los que al exportar nuestros recursos ganarían grandes ingresos económicos. El Perú también tendría ganancias por el pago de los impuestos a la hora de explotar nuestros recursos. Por lo tanto, también generaría ingreso económico. Por tal motivo, el Fondo Monetario Internacional, al haber observado que el Perú tenía de dónde pagar, era un país solvente económicamente, entonces accedió a darle los préstamos. Una vez que este gobierno obtuvo los préstamos del Fondo Monetario Internacional, empezó a realizar los gastos. ¿Cuáles fueron los gastos que hizo? Empezó a dar trabajo, porque para eso se prestó el dinero, para dar trabajo.
dio trabajo. ¿Pero a quiénes dio trabajo? Dio trabajo a las personas que participaban de su partido político, que era Acción Popular. Les dio trabajo en el Estado, la burocracia estatal. Asimismo, también con el dinero realizó la construcción de obras públicas. Como era arquitecto, empezó a mandar a construir edificios habitacionales, viviendas. Asimismo, también compró armamentos, ya que el gobierno de Velasco Alvarado había tenido serias rencillas con Chile. Entonces, Belaúnde Terry compró armamentos, como preparándose si es que se suscitaba algo, un enfrentamiento internacional. Hasta el momento, el gobierno de Belaúnde Terry iba bien, había trabajo, dinero, estaba bien, hasta que la crisis de 1982 llegó y con ello la caída de este gobierno también se empezó a notar. La crisis de 1982 fue una crisis que se dio en Latinoamérica. Los países latinoamericanos se prestaban dinero de los bancos de talla mundial. México, Colombia y el Perú se prestaban dinero de estos bancos internacionales, pero al no poder pagar a estos países latinoamericanos, estos bancos les cerraron los préstamos. Entonces, al no haber dinero, ¿qué es lo que pasaba en nuestro país? Las obras empezaron a parar. Y al parar las obras, empezó a haber desempleo. Ahora, al no haber dinero, entonces también con ello se origina la recesión y con ello ya no se pueden seguir exportando los productos. A esta crisis de 1982 se le sumó el famoso fenómeno del Niño en el año 1983, que afectó la agricultura y el trabajo de la pesca. Y con ello el gobierno tuvo que importar productos alimenticios a muy alto costo que generaron la disconformidad de la población. Con esto se generó la inflación. Estas crisis, estos dos hechos que generaron crisis económica en el gobierno de Belaúnde Terry repercutieron de tal manera en el aspecto social, en la sociedad. Mucha gente se quedó desempleada y por ello tuvo que hacerse de su propio trabajo y así nacieron los trabajos informales, la gran cantidad de vendedores ambulantes que hasta el día de hoy vemos en las calles. Para poder remediar en algo esta situación, las municipalidades crearon el vaso de leche, pero en nada se pudo remediar tal situación. ¿Qué hechos se suscitaron durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry? Se estableció la libertad de prensa, anteriormente postergada, ¿por quién? Por los gobiernos militares. Se construyeron en Lima los penales Canto Grande y San Jorge. Se realizó el censo de 1981, con el cual se pudo saber que la población había ido en aumento. Se realizó o se concretó la construcción de la carretera marginal de la Selva, se extendió la central hidroeléctrica Machu Picchu en el Cusco, se construyeron más de 300.000 viviendas familiares en Lima, Arequipa y en Piura. En el aspecto social, en este periodo se notaron los brotes del terrorismo, se presentaron sobre todo en qué departamentos, en Ayacucho y Huancavelica. Se hace evidente la lucha contra el Estado de las acciones terroristas. ¿De quiénes? De Sendero Luminoso. ¿Quién era el líder de ese Sendero Luminoso? Abimael Guzmán Reynoso. Así también aparece el movimiento revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, bajo la dirección de Víctor Polay Campos. Asimismo, también se produce el asesinato a 8 periodistas en Uchurajay, en un centro poblado de Uchurajay, en Ayacucho, en el año 1983. 8 periodistas habían sido asesinados por manos de los comuneros de este centro poblado, pensando que eran terroristas. En cuanto a la política internacional, ¿qué es lo que sucedía en nuestro país? Entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 1981 se produce el conflicto con Ecuador, en donde en la cordillera del Cóndor, llamado Falso Paquilla, ¿por quiénes? Por los ecuatorianos. La causa principal de este conflicto con Ecuador fue que este país ecuatoriano invadió el territorio peruano
en la cordillera del Cóndor, en la zona del Amazonas. Y ellos le pusieron el nombre de Falso Paquilla. El gobierno de Belaúnde Terry, ¿no?, envió a las tropas peruanas al mando de Rafael Hoyos Rubio y desalojaron a estos invasores, evitando así que Ecuador tome posesión del territorio peruano en el Amazonas. Así fue como terminó el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, a raíz de la crisis de 1982, y con ello se sumó el fenómeno del Niño en el 83, que acabaron prácticamente con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Muy buenos días, gracias.